¿Escuchan? Buenas tardes con todos. Buenas tardes, profesor. Antes de comenzar, por favor, nuevamente recordarles que tienen que dejar su nombre completo en el chat para poder controlar la asistencia. Ni bien ingresan siempre a la sala, dejar su nombre completo, por favor. Sí se ve la diapositiva que estoy mostrando, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí se ve. Ya, chicos, entonces hay que comenzar con todas porque como saben, en este caso pues van a tener clase de aquí en media hora con otro profesor. Entonces, de nuevo, en esta semana todavía no vamos a entrar a los contenidos porque en una reunión con los demás docentes nos pidieron estas 2 semanas, la semana 2 y 3, explicar más o menos cómo va a ser la conectividad sobre el área, a analizar bien lo que aplicamos como examen diagnóstico y entonces vamos a ver eso, más que todo en esta semana. Así que por esta semana todavía van a estar un poco más tranquilos y pues vamos a ver en esta media hora que tenemos un poco sobre la importancia de la matemática y voy a tratar de ayudarles con lo que fue el examen diagnóstico, el examen de entrada. Espero podamos culminar todo y para que la siguiente semana ya arranquemos con todo y podamos desarrollar las áreas de la matemática que tenemos. Ahora, es la segunda sesión, la semana 3 y en este caso es la importancia de las matemáticas, el tema. Primero que todo, les he querido poner esta pequeña frase que dijo Galileo Galilei. Galileo Galilei es aquel que observó por primera vez una de las lunas de Júpiter a través de un telescopio. Recordemos que esta persona fue juzgada por la Iglesia Católica, que en esa época no creía en la ciencia, y pues se lo juzgó y él tuvo que retratarse de todo lo que dijo, ¿no? Él fue uno de los primeros creadores del telescopio, por así decirlo. Y él dijo, las matemáticas son el alfabeto con el cual Dios ha escrito el universo. Vamos a ver esto en una diapositiva posterior, por qué lo dijo él, ¿no? Pero es más o menos que eh, gracias a las matemáticas, la simbología que estos tienen, es que podemos interpretar, describir y pues todo lo que se puede hacer con las matemáticas acerca del universo. Primero, pues en la vida diaria, las operaciones básicas de la aritmética son de gran utilidad, como ustedes pueden saber. A realizar actividades como la compra y venta, pues utilizamos las matemáticas básicas como las cuatro operaciones, por ejemplo, para sumar todos los precios y encontrar un total. Pero también a escala mayor, a nivel mundial, las matemáticas sirven como soporte, en este caso para la economía mundial. Ustedes a veces se pueden preguntar, por ejemplo, ¿por qué, por qué suben los precios de repente? Y todo eso tiene que ver con la economía que se maneja a nivel mundial. Aumento de, por ejemplo, de petróleo, de gasolina, todo eso se mueve a través de matemáticas. Si es que la matemática no existiera en este caso, pues no se podría interrelacionar tantos números que se tienen, ¿no? Ahora, en la vida diaria también, por ejemplo, si uno tiene una tienda o un almacén o en la misma casa, la matemática puede ayudarte a hacer inventario, ¿no? Una lista de qué tienes y así poder llevar un control de todos los objetos, qué cantidad de cada uno tienes tú. Ahora también en la construcción, agricultura, textilería y demás áreas, el, en este caso, pues que se maneja a nivel de las personas. Nociones básicas de la geometría como el perímetro, el área y el volumen son primordiales para una correcta ejecución de estas actividades.
Por ejemplo, en la construcción, te dice cuánto diario quieres construir, o en la agricultura para ver el tamaño de los campos para los cultivos, ¿no? En la textilería de igual forma, para ver cuánto de tela, inclusive para sacar presupuesto. Un costurero tiene que ver cuánto de tela va a usar, cuánto le cuesta el método de tela, a sumar también, por ejemplo, botones, hilo, aguja que tiene que usar, y todo eso tiene que sumarlo o operarlo para que al final él pueda darle un precio a lo que él elabora, ¿no? Entonces eso en la vida diaria. ¿Por qué les estoy explicando esto? Para que ustedes más o menos tengan una idea de que al final la matemática sí sirve para algo. Porque, por ejemplo, en el texto que se envió en la mañana, muchas personas piensan que lo que se estudia de la matemática en la secundaria no tiene sentido y que solo sirve para aprobar exámenes, ¿no? Entonces, para evitar ese tipo de pensamiento y que ustedes le encuentren un sentido a estudiar matemática, a saber matemática, pues es que estoy presentándoles estas diapositivas el día de hoy. Esa es en la vida diaria. Ahora, a ver, la matemática también ayuda al desarrollo del pensamiento analítico. Eh, hay un, hay un procedimiento de un autor que se llama Polya, que concibe 4 pasos para desarrollar cualquier tipo de problema. Él dice que primero, por ejemplo, debemos comprender el problema. Después, concebir un plan, es decir, armar un plan, ¿no? De qué forma yo puedo desarrollar ese problema o resolverlo. Luego, ejecutar el plan que hemos planteado, seguir paso a paso el plan que hemos diseñado. Y finalmente, examinar si la solución obtenida correcta o incorrecta. Si es correcta, pues se deja de esa forma y se aplican las conclusiones. Y si no es correcta, nuevamente concebimos otro plan, o sea, volvemos al segundo punto y así, ¿no? Iteramos hasta que logremos conseguir la solución del problema. Ahora también se sabe que si somos capaces de entender las matemáticas y llegar a soluciones lógicas, podremos preparar nuestras mentes para cuando tengamos problemas reales. Siguiendo, por ejemplo, este procedimiento que dice Polya, pues podemos solucionar cualquier problema. Y desarrollando las matemáticas o estudiando las matemáticas, desarrollamos este tipo de pensamiento. Y dice, en ese sentido, las matemáticas abren la mente por la gran variedad de problemas que contienen, aumentando su dificultad conforme aprende a resolver problemas, piensa en diferentes soluciones y las valora desde múltiples perspectivas. Entonces, si es que quieren tener un pensamiento analítico, crítico, lógico, hay que estudiar bastantes matemáticas, ¿no? Y esto nos da coherencia cuando hablamos o cuando actuamos, ¿no? Ahora, también es la base para la tecnología actual, las matemáticas. Las matemáticas se aplican a otras ciencias como a nuevas tecnologías y se encuentran muy presentes en nuestra vida. Las matemáticas se encuentran en todo lo que vayan a estudiar, en medicina, economía, comercio, las mismas ciencias, ¿no? Ya sea física, biología, o también está inherente en las tecnologías que utilizamos. Dice las computadoras, por ejemplo, que ellas no entienden el lenguaje como nosotros utilizamos, ¿no? Sino ellas solo entienden dos estados, uno y cero. El uno representa encendido y el cero representa apagado. Y en base a eso ellas entienden. Cuando se envía un mensaje, por ejemplo, aquellos que estuvieron escribiendo por el chat a su asistencia, pues en este caso, esa transmisión de datos se da a través de ceros y unos nada más. Y pues gracias a las matemáticas tenemos ahora celulares, laptops, smart TVs y todos artefactos inteligentes que sin la matemática no existirían. Ahora, la matemática también sirve como herramienta para describir el universo. Uno de los ejemplos que les estoy presentando aquí es la ley de gravitación universal. Y es una ecuación que descubrió Isaac Newton a través de sus estudios para describir cómo interaccionan los cuerpos celestes.
¿A qué se refiere con cuerpo celeste? Son cuerpos que se encuentran en el universo, ya sean planetas, estrellas, cometas, asteroides y cualquier cuerpo masivo que se encuentre en el universo. Esta pequeña fórmula que ustedes pueden ver acá explica todo lo que es el movimiento de los cuerpos. Por ejemplo, explica por qué la Tierra en este caso gira alrededor del Sol, o por qué la Luna gira alrededor de la Tierra, o por qué los objetos caen cuando son lanzados hacia arriba. Esta pequeña fórmula nada más describe todo eso, y es una fórmula matemática. Tienes que utilizar matemáticas para entender en este caso el universo, y es una de las grandes importancias de la matemática, ¿no? Del estudio de las matemáticas. Ahora, en el nivel secundario en que nosotros estamos estudiando, vamos a desarrollar, pues hay 4 competencias que ustedes tienen que desarrollar. Y esto quiero que me pongan atención un poco. La primera competencia es resuelve problemas de cantidad. En este caso se refiere a la ciencia aritmética. Es la rama de la matemática, dice, cuyo objeto de estudio son los números y las operaciones elementales hechas con ellos. Y en el examen de entrada, que fue el diagnóstico, yo les puse el primer problema, ¿no? Que fue acerca de operaciones combinadas. Porque para entender la aritmética uno tiene que saber las leyes que rigen estas operaciones. Ahora, dice la segunda, resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. En este caso la ciencia se llama álgebra. Dice la rama de las matemáticas cuyo objeto de estudio son estructuras abstractas, operando en patrones fijos, dentro de las cuales suele haber letras que representan operaciones concretas, variables, incógnitas o coeficientes. Esta es la rama donde se estudia las ecuaciones, las funciones, en esto donde se pone variables, ¿no? Dice, cuando uno no sabe una cantidad, dice, le pone X, ¿no? X o Y. Entonces, esta es la rama de la matemática que vamos a estudiar para expresar, en este caso, pues, funciones. Ahora, dice, resuelve problemas de forma, movimiento y localización, que es geometría. Rama de las matemáticas que se ocupa del estudio de las propiedades de las figuras en el plano, en el espacio. Como ya mencionábamos, ¿no? Esa rama se aplica, por ejemplo, a la agricultura, como decíamos, para el cálculo de áreas en los terrenos. También se aplica a la construcción, por así decirlo. Tú en este caso señalas el área o el volumen que va a ocupar una construcción y el material en base a eso de qué vas a usar, ¿no? Finalmente, resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. El área se llama estadística y es la rama de las matemáticas que estudia la variabilidad, así como el proceso aleatorio que la genera, siguiendo las leyes de la probabilidad. En esta ciencia nos permite analizar cantidades de datos enormes, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas más básicas era el uso de tablas de frecuencias, ¿no? Donde uno a través de una encuesta recopila bastante información y esta información la ordena en tablas, para que más tarde, en base a eso, uno pueda tomar decisiones. Eso es lo que nos permite la estadística. Estas son las 4 ramas que nosotros vamos a estudiar en este año y lo que estudian ustedes en secundaria. Entonces, en base a esto se hizo el examen diagnóstico que ustedes tuvieron que resolver la semana pasada y que se entregó hasta el día de ayer, para poder más o menos saber si ustedes contaban con las bases que necesitamos. Nuevamente, antes de pasar a resolver el examen diagnóstico, por favor, quiero que ustedes entiendan que la matemática es importante con estas pequeñas diapositivas que estoy pasando. La matemática es importante para todos los aspectos de nuestra vida. Es como un lenguaje más, aparte del español que nosotros hablamos, que nos permite entendernos con las demás personas, ¿no? Por ejemplo, sería imposible en este caso, pues, ir a la tienda, por ejemplo, y decir, yo quiero comprar, a ver, 1 kilo de arroz, o kilo y medio de arroz. El señor te puede decir, está $2.50 el kilo. Y entonces en 2 kilos de arroz o kilo y medio de arroz te dices tanto. Tú le das una cantidad de dinero y él tiene que darte vuelto. En esta pequeña interacción, pues ha habido bastantes matemáticas. Entonces, es de gran importancia.
y a pesar de que muchos de ustedes vayan a pensar alrededor del año de que nunca lo van a utilizar la matemática en su vida, la matemática está en todos lados. Hacia donde ustedes vean está la matemática. Y es por eso que es importante que ustedes comprendan. Ahora, ¿alguna pregunta hasta ahí? O si no, para poder pasar a explicarles más o menos lo que fue el examen diagnóstico. ¿Alguna consulta? A ver, vamos a pedir la opinión de uno de ustedes. A ver. Livania, ¿te encuentras? Livania. Sí, profesor. A ver, en la mañana yo les Dígame, envié un profe. texto, ¿no? Y en ese texto pedía que Sí. nos den un ejemplo de la importancia de las matemáticas. ¿Cuál fue tu ejemplo en este caso? ¿O no lo has leído el texto? No, no lo leí. ¿Alguien que haya hecho que nos pueda compartir cuál fue su respuesta? ¿Alguno? Porque sí he visto que me han enviado en el WhatsApp. ¿Alguien que nos pueda compartir, por favor? Sino para pasar ya a la siguiente parte de la sesión de hoy día. ¿Nadie entonces? Vamos a continuar entonces, ¿ya? Ah, algo que tenía que explicarles, si es que seguimos con las sesiones a través de Google Meet, es decir, si es que ya no utilizamos los programas de televisión de Aprende en Casa, lo que se va a aplicar en este caso es una vez a la semana voy a elegir a unos 2 o 3 alumnos, los cuales les voy a enviar una o dos preguntas antes de la sesión para que puedan participar durante la sesión, ¿sí? Así que deben prepararse más o menos y la clase queda un poco más interactiva, que pues si no Profesor, una vamos a estar hablando pregunta. y dime. Cuando creo que hasta el 15 de abril ya va a dar Aprendo en Casa, ¿no? Sí, ¿Vamos a seguir con Google Meet o ya cuando dé Aprendo en Casa ya no vamos a seguir con estas clases por acá, mira, por este medio? en este caso no sabría decirte, justo hoy día estuvimos en reunión y estábamos decidiendo eso, pero de todas formas, lo de Aprendo en Casa, o sea, los programas de Aprendo en Casa no van a ser suficientes. Entonces vamos a tener que tener algún día más extra en los cuales pues podamos brindar retroalimentación y de todas formas vamos a tener que utilizar el Google Meet, de todas Sí, formas. porque Ujú, por este medio se aprende mucho más que por Aprender en Casa. Bueno, es lo que yo siento por mi parte, personalmente hablando yo. ujú, claro, es por la interacción que hay, ¿no? Y pues para evitar las mismas dificultades que tuvimos el año pasado, que muchos de ustedes no comprendían los retos, y es justo también lo que yo les estaba proponiendo en la encuesta, ¿no? Un día extra a la semana en la cual podamos resolver las dudas que ustedes tengan. Pero como les decía, estas 2 semanas nos han pedido, la semana 2 y 3, nos han pedido que todavía no hagamos tema, que tratemos de analizar muy bien la evaluación diagnóstica que se le envió y tratar de cubrir a todos ustedes, en este caso, la conectividad, ¿no? A mí todavía me faltan algunos de ustedes para comunicarme, entonces les he tratado de traer esas pequeñas diapositivas para que ustedes mismos puedan ver la importancia de alguna forma de las matemáticas. A ver, vamos a pasar entonces en estos últimos 10 minutos a explicarles brevemente lo que fue el examen diagnóstico, ¿ya? Un momento me dan, por favor. Sí se ve, ¿no?
Sí. Sí. Ya. Sí. Sí, profesor. Ya, entonces, en el primer problema que se presentó en este examen diagnóstico que se envió la semana pasada, es cuestión de operar y seguir las reglas de la aritmética, ¿no? Siempre hay un orden en este caso. Primero sabemos qué son los paréntesis, luego los corchetes, luego las llaves, multiplicación, división, eh, y demás operaciones como suma y resta. En este caso, lo primero que tenemos que operar son estos números de acá, ¿verdad? Ahora, se dijo que se redondeara a dos decimales. En este caso, pues, para algunas operaciones ustedes deberían haber utilizado la calculadora. Por ejemplo, en este caso de acá, donde dice 111 a la 0.5, este 0.5 se puede cambiar a un exponente que es un medio. Y este un medio representa la raíz cuadrada de 111. ¿Sí? Ahora, este pi, esa es una constante matemática, que es 3.1415 y siguen más. Luego, la mayoría que no se opera, en este caso sigue igual. Este número de acá, con este sombrerito, significa que es periódico. Es decir, se va a repetir infinitamente el número 7. Como te pedí en este caso redondear a dos cifras, este número 7 de aquí se va a convertir en 8. ¿Por qué? Porque el número después de este 7 es mayor a 5. Uno de los problemas que estuve observando en ustedes es que no podían redondear. Ustedes nada más cortaban la tercera cifra para atrás. En redondeo, recuerden que si es que la siguiente cifra es mayor de 5, mayor o igual a 5, la cifra aumentaba en 1, como en este caso. Si es que en este caso hubiera sido 3, por ejemplo, que es menor que 5, el número se hubiera dejado tal cual. Y este menos 7 cuartos, pues podías utilizar una calculadora para resolverlo. ¿Qué se hacía luego? En este caso, redondeas esto de acá. Acá podemos ver, por ejemplo, como voy a dejar solo a dos cifras, esto de acá desaparece, porque el siguiente número es 1, es menor que 5, y el 4 queda tal cual. Para el resto solo utilizas calculadora y desarrollas. Entonces, eso más o menos es lo que tenían que hacer. Acá utilizabas tu calculadora, sacabas cuánto es la raíz de 111, lo multiplicabas por un medio, o lo mismo que es dividirlo entre 2. De igual forma, acá 3.14 lo divides entre 9 con una calculadora y lo multiplicas por 10. Y así con todo. Una vez que terminas todo esto de acá, lo multiplicas por menos 7.4 y te daba la respuesta. ¿Sí? Entonces, más o menos así tenían que desarrollarlo. Yo les voy a enviar desarrollado ya hoy en la noche, después de la clase que yo tenga con quinto y secundaria. Entonces, para que lo puedan tener ahí y sepan más o menos cómo se va a desarrollar estos problemas. A ver, un momento. Este problema de aquí es el planteo de ecuaciones. Es una de las ramas del álgebra que se va a ver durante las clases. Es cuestión de interpretación nada más, dice. Luis paga una deuda de 265 soles con monedas de 5 y 2. Se sabe que el número de monedas de 2 soles es mayor que el número de monedas de 5 soles en 17 monedas. Entonces, acá tenemos dos variables. El número de monedas de 2 soles, al cual vamos a llamar X porque no lo sabemos, y el número de monedas
de 5 soles, al cual vamos a llamar Y, porque tampoco lo conocemos. Como la deuda es de 265 soles, yo tengo que decir cuánto yo tengo con monedas de 2 soles. Y esto se va a representar por 2x. ¿Por qué? Porque si, a ver, imaginémonos que yo tengo 5 monedas de 2 soles. ¿Qué hago yo para encontrar cuánto dinero tengo? Lo multiplico. 2 soles por el número de monedas que yo tengo. Es decir, 2 por 5 yo tengo en total 10. Entonces, como en este caso el número de monedas de 2 soles es X, va a ser 2 por X. Y de igual forma, ¿cuánto dinero tengo yo con las monedas de 5 soles? 5Y. Y esto va a ser igual al dinero total que yo tengo, que es 265. Ahora me dice, el número de monedas de 2 soles, es decir, X, es mayor que el de 5 en 17. Es decir, X es igual a las monedas de 5 soles más 17. Utilizando estas dos ecuaciones, yo puedo encontrar cuánto vale X y cuánto vale Y. ¿Y qué me están pidiendo? ¿Con cuántas monedas pagó Luis su deuda? Es decir, ¿qué me están pidiendo? Me están pidiendo sumar X más Y. Esto se desarrolla con algo que se llama sistema de ecuaciones. ¿Sí? De nuevo, no tenemos el tiempo suficiente aquí para poder explicarles todo el desarrollo, pero esto más o menos es cómo se desarrollaba. Ahora, esto de acá te dice, se requiere crear una caja de vidrio cerrada con la forma del prisma recto, con base de un triángulo rectángulo, tal como se muestra en la figura. Te piden hallar el área, te piden hallar el volumen y en este caso el ángulo X. Lo más fácil acá, en este caso, es hallar el ángulo X, ¿no? Te dice que este ángulo es 53 grados. Entonces, este ángulo, para todo triángulo rectángulo, la suma de sus ángulos agudos debe ser igual a 90 grados. De esta forma, el 53 pasa a restar y me queda que X vale 37 grados. Con ese dato nada más, con ese simple dato, yo podía saber que la respuesta era la última, porque no hay otro 37. Este no es, este tampoco es. Solo con ese dato, sin haber realizado ni el área ni el volumen. Con ese pequeño dato, con el ángulo X. Ahora, ¿cómo encuentro las demás? Es fácil. Para hallar el área, recuerden que este es el área del triángulo y hay dos triángulos, uno en la base de abajo y otro en la base de arriba. Ahora, hay tres rectángulos, que son las caras del prisma. Al sumar las áreas de los dos triángulos y de los tres rectángulos, encuentras el área del prisma en este caso. Y finalmente, ¿cómo encuentras el volumen? El volumen es el área de la base, que en este caso es un triángulo, base por altura sobre 2, por la altura del prisma, que en este caso es 0,4 metros. Y eso vendría a ser lo que es el tercer problema. ¿Cómo se interpretaba esto de acá? Esto de acá es sencillo. Vamos a explicar la primera pregunta nada más y con eso ya nos despedimos. Ahora dice que hay 10.000 conductores a los cuales se le ha hecho la encuesta. La primera pregunta dice, ¿cuántas personas respondieron la primera y segunda pregunta respectivamente? Si hubieron 10.000 personas a las que se preguntaron, ¿cómo sé cuántas personas hay en cada lado? Fácil. Acá hay 5.000 y acá hay 3.000. ¿Cuánto suma? 8.000. Entonces esto no es. 4.000 y 6.000. ¿Cuánto suma? 10.000. Entonces esta es la respuesta. 7.000 y 4.000, 11.000. 8.000 y 1.000, 9.000. De esta forma, utilizando un razonamiento sencillo, yo sabía cuál era la respuesta. Recordemos que nos dicen que hay un total de 10.000 conductores. Entonces, la única respuesta lógica es la B. Chicos, llegó la hora. Conéctense a su siguiente clase. Disculpen si les he quitado demasiado tiempo. Les voy a enviar el día de hoy las diapositivas. Y pues me despido. No se vaya a molestar el profesor. Se cuidan.
No se olviden de dejar su asistencia, que ahorita voy a copiar la última vez, todos los que asistieron. Gracias, profesor, gracias. Gracias. Profesor. Gracias, Profesor, gracias. Ok, profesor, nos Ya, vemos. profesor, gracias. Ok. Profe.